Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado, él es Ricardo Gallegos, director general adjunto de análisis económico de HR Ratings. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros en este Análisis Viva. Salvador, muchas gracias y un saludo a tu auditorio. Ricardo, cuéntanos, estando a la mitad del año y teniendo como marco la calificación soberana de México, ¿cómo ve HR Ratings las expectativas de la economía mexicana para el segundo semestre? Claro que sí, Salvador. Creemos en HR Ratings que el escenario que estamos viendo hacia el cierre del año, la verdad es que ha mejorado un poco en torno a las perspectivas. Creo que mucha de la discusión, sobre todo al inicio del año, es que todos andábamos un poco pesimistas, ¿no? Y andábamos pesimistas por un tema técnico. En realidad no era que nos guste empezar con un ambiente pesimista. Sin embargo, la expectativa generalizada es que un proceso de recesión, por muy ligero que sea en Estados Unidos, tenía un impacto muy directo en la economía mexicana, sobre todo por esta relación tan directa que tenemos con el mercado americano. Sin embargo, ¿qué es lo que hemos visto? Nosotros hacemos cortes trimestrales de escenarios macroeconómicos y en el último escenario macroeconómico hicimos una modificación de nuestra perspectiva de crecimiento de México a 2.7% real. Si tú ves los comparativos de organismos multilaterales de la misma Secretaría de Hacienda, pues en general se han mantenido esta última en un 3%, ¿no? Y viniendo de un crecimiento de 3%, pues suena bastante en ese momento muy optimista, ¿no? El arranque parece muy optimista. Sin embargo, cuando nosotros arrancamos con 1.2, 1.4 en los primeros periodos, también empezamos a ver que la economía estaba mostrando mayor resiliencia de lo que estábamos pensando, pero sobre todo nuestro socio comercial, Estados Unidos en lo particular, también mostró este comportamiento. Entonces, no tanto es un tema de seguir o jugar un poco el juego de, a ver, voy a empezar muy abajo y luego lo voy subiendo a ver si es cierto. No, yo creo que los equipos de análisis, incluyendo HR Ratings, el tema más importante es evaluar cómo los sectores económicos se van despegando o no de esas expectativas. Al no tener este efecto en los Estados Unidos, pues evidentemente para nosotros fue una buena noticia que en términos generales todo el mundo estamos dando una perspectiva un poquito más positiva hacia el cierre del periodo del crecimiento del PIB. Esto es en términos generales una buena noticia, o sea, sí tenemos una resiliencia. Ahora, lo que sí estamos anticipando también por este comportamiento y este famoso soft landing en Estados Unidos es que si efectivamente se da en las condiciones y en las dimensiones que estamos pensando que podría haber una recesión ligera, que eso es lo que estamos estimando, nuestro estimado de crecimiento para 2024 sí sea ligeramente menor con un 2.1%. Esa es, digamos, nuestra última estimación. Ahora, inflación, y lo tocaremos más, si quieres, más adelante con mayor detalle, que es un tema junto con el tipo de cambio que está robando cámaras para los analistas económicos, que es el tema de nuestra expectativa de la inflación. Hacia el cierre de periodo estamos estimando un 4.80% desde el 5.20% que teníamos en nuestro escenario anterior. ¿Qué lo está motivando? Pues efectivamente estamos viendo que en México, al igual que en muchas economías latinoamericanas, sí está cediendo de alguna manera este proceso inflacionario, sobre todo factores como la inflación subyacente, prácticamente en toda la región. Entonces, esto está motivado particularmente por la decisión de política monetaria del Banco Central, que ha sido discutida en algunos momentos, pero creemos que se ha mantenido bastante firme en torno a su rol y su misión principal, y que esto finalmente ha tenido un efecto positivo. Ahora, la tasa de política monetaria en el caso de Banco de México le estamos estimando que todavía tenga o que empiece con una primera baja de 25 puntos base. Ese es nuestro escenario hasta el momento. Creemos que como estamos viendo el comportamiento de la inflación, como estamos viendo un poco el discurso en los comunicados, en las minutas, no solamente de México, sino de Estados Unidos, creemos que pudiera empezar a caber el primer recorte antes de que acabe el año. Sin embargo, esto se está moviendo rápidamente como probablemente no lo recordábamos en los últimos años. O sea, al tener un proceso de tantos incrementos de puntos base en la economía mundial,
empieza a moverse de una manera quizás un poquito más atípica de lo que estábamos acostumbrados. El diferencial que tenemos, por ejemplo, con Estados Unidos, que es un principal efecto o motor en torno a nuestra política monetaria, pues también pudiera estarse ahí teniendo algunos movimientos en las próximas decisiones, y eso terminará probablemente decidir lo que pase a finales de años. Ahora, el tipo de cambio, que también es otro de nuestros grandes invitados en las mesas de análisis, pues estamos estimando que termina alrededor de 18 pesos por dólar. Sí, lo platicaremos ahorita si quieres, pero el tipo de cambio, como cualquier moneda, está sujeto a un tema de oferta y demanda. Estamos viendo varios factores, tanto internos y principalmente externos, que están provocando esta precisión en la moneda, pero ese es hasta ahorita nuestro estimado, que sí, estamos viendo una precisión importante, pero creemos que esa ventana hacia el cierre del periodo, precisamente por las decisiones de política monetaria, pues va a terminar moviéndose a no niveles tan altos como los estábamos viendo, como lo que estábamos acostumbrados, pero sí creemos que va a perder un poco de terreno hacia el fin del periodo. Pero aún así, pues si comparamos el tipo de cambio de 18 que estimamos contra lo que estábamos viendo en los últimos años, tiene una connotación positiva, ¿no? En términos de la mezcla de petróleo, que también es una variable muy importante, sobre todo cuando hablamos de factores de economía subnacional, estados y municipios, lo que llega de participaciones, mantenemos un poquito la estimación de $64 por barril, que va muy, muy en consonancia con lo que estamos viendo. Creo que el último precio era de $67 por barril, y sería un poquito el estimado, lo cual en términos generales haría que no se descalce el tema de la RFP. Como vimos, que hemos tenido dentro del sector subnacional varios temas en términos de participaciones y lo que se está administrando, pero parecería que se mantiene en un nivel adecuado en torno a este pronóstico. En cuanto al panorama internacional, nuestra última estimación es un crecimiento de Estados Unidos de 1.6%, lo cual también habla de esta dinámica que está ayudando a los principales socios comerciales, como es el caso de México, y que creemos que todavía se pueda mantener en una tendencia muy similar a este último número. En el caso de la inflación en Estados Unidos, acabamos de tener ayer un muy buen dato. Definitivamente creo que el comportamiento de la inflación en Estados Unidos, particularmente la subyacente, al bajar de este 5%, creo que ya es prueba de que tanto la política monetaria como el consumidor de alguna manera ya está reaccionando. Hay que recordar que en Estados Unidos el tema del consumo es una variable espectacular en términos generales, y que también está combinado por un proceso pospandemia. O sea, no solamente es un tema de gasto y un tema de poder adquisitivo, sino también una economía muy grande que se viene recuperando de un periodo pospandemia, que definitivamente hace que el número pues se mueva. Sin embargo, esta baja en inflación creemos que es un dato que va a ayudar en términos generales. En cuanto a la tasa de política monetaria de la Reserva, creemos que todavía podríamos ver alzas. Eso sí, o sea, 25 puntos base durante lo que resta del semestre, todavía cabría la oportunidad, todavía vemos espacio para eso. Vemos discursos de la Fed y de los diferentes presidentes, gobernadores, encontrados en algún punto. Entonces, estamos justo dentro de inmersos dentro de un ambiente muy volátil, que definitivamente todavía permitiría algunos ajustes que no son a veces tan marginales, ¿no? Incrementos o parar el tema de los incrementos en la tasa de política monetaria de Estados Unidos inmediatamente provoca un efecto mundial. Entonces, esta volatilidad todavía puede todavía dar resultados encontrados, pero creemos que en términos generales hacia el segundo semestre vemos una economía mexicana resiliente en términos generales. Oye, hagamos, si te parece bien, rápidamente un zoom in a estos dos temas que decías, inflación y tipo de cambio. Para temas de inflación, como bien mencionas, de repente uno siente que la medicina sí funcionó. Para un país como México, en donde quienes lo analizan o quienes lo hemos estudiado en algún momento, ver que las cosas salen como debieran salir, a lo mejor de repente es medio sorpresivo, ¿no? Y en donde las medidas que se toman con una disciplina, ¿no? Con una clara política monetaria,
dieron resultado o parecieran estar dando resultado. ¿Cómo estás viendo tú justamente esto, el asunto de la inflación y comparada con otras regiones o con otros países o dándonos incluso pues este boost adicional de decir, oye, mira, México lo está haciendo bien, ¿no? Está reaccionando de una buena manera. Sí, mira, yo creo que lo que estamos viendo en la región son como datos encontrados. Por un lado, tenemos en México un Banco Central que, a pesar de todos los cambios, a pesar de la discusión política que se pudo haber en algún momento puesto en duda acerca de la autonomía y del papel del Banco Central, se mantuvo bastante firme en términos de sus decisiones de política monetaria. Inclusive, creemos en HR que acertadamente mantuvo una política bastante restrictiva y que al final del día te diría que hasta pareció lento la transmisión de política monetaria en el país. Sin embargo, yo te diría que en una buena parte de esos momentos tuvimos una inflación de alguna manera heredada y externa, ¿no? O sea, el tema de las cadenas de suministro en un primer momento, conflictos geopolíticos que incrementaron el precio particularmente de alimentos y energéticos, que al final del día esta inflación que en algún momento pudimos haber pensado que era transitoria, pues dejó de ser transitoria y se quedó con nosotros mucho más periodos de lo que hubiéramos querido. Sin embargo, lo que estamos viendo es que en México en particular, en una economía muy diversificada, que está incidida por muchos factores externos, está reaccionando quizás un poquito más lento de lo que nos hubiera gustado, pero está reaccionando en un sentido positivo y correcto. Te doy el ejemplo, por ejemplo, de Costa Rica. Es otro país que calificamos, es un país que tiene una calificación de HRW+, acaba de subir de W a W+. Sin embargo, es de los países de América Latina que este año alcanza su objetivo de inflación, este mismo año, de 3%. Ahorita ya están en alrededor de 3,4%. ¿Por qué? Porque es una economía pequeña donde las decisiones de política monetaria inmediatamente tuvieron un efecto en el consumo. Entonces, a diferencia de otras regiones, como por ejemplo Argentina, que difícilmente vamos a ver que un proceso de los niveles de inflación en los que se encontró Argentina pues empiezan a reducirse, pues en México vemos sí resistencia, pero lo vemos en general en un ritmo adecuado si lo comparamos con países emergentes que tuvieron esta dinámica y tienen una economía tan diversificada como la nuestra. Ya. Oye, y para tipo de cambio, se dicen muchas cosas sobre el tipo de cambio. ¿Ustedes cuál es su lectura? Claro, mira, yo lo primero que te tendría que decir que desde nuestro punto de vista hay que separar un poco esa vieja concepción que teníamos de el tipo de cambio está ligado a una buena o mala administración. O sea, como analista, lo primero que me peleo con mis analistas, con mis equipos de análisis, es decirles, a ver, es que sí, mucha gente todavía, sobre todo los que ya andamos en rodadas de 40, 50, ligábamos un poco el comportamiento. Inclusive, si tú ves la lectura y la comunicación, pues como que se quiere ligar todavía eso. Sigue siendo una buena noticia, ¿no? Es como una buena... Exacto, se vende como una buena noticia. ¿No? De qué bien lo estamos haciendo. No, yo creo que en la época de la economía moderna, como estamos organizados actualmente, el tipo de cambio es un commodity. Entonces está sujeto a temas de oferta y demanda. Así de sencillo. Y hay varios factores que en la lectura de HR estamos tomando en cuenta para y explicar este comportamiento. No hablábamos de un superpeso el año pasado, cuando en realidad pues, no podríamos hablar de ese superpeso con una inflación de esos tamaños. Entonces, actualmente los golpes de oferta y demanda más o menos los vemos en ese sentido. Uno, tenemos un alto nivel de remesas, sin que esto otra vez sea ninguna buena noticia en términos de política pública. Tenemos una condición de alta cantidad de remesas porque muchos de nuestros connacionales no tuvieron la oportunidad de desarrollarse en este país. Entonces, se fueron a otro país. Sin embargo, es una condición que ayuda. O sea, hoy en día los recursos por remesa pudieran ser más importantes que muchos sectores económicos en su totalidad. No es un logro de política pública, como a veces se quisiera vender, pero es un factor que incide
en la economía mexicana. Y ese es un fact, ese es un hecho, ¿no? Segundo, vimos y estamos observando en los análisis sectoriales un flujo neto de inversiones. Es decir, sí, efectivamente México como economía, como parte regional, sigue recibiendo un flujo de inversiones muy importantes. Entonces, esto también está incidiendo en este factor. El que yo en particular destacaría más es el diferencial de tasas con Estados Unidos. Ahorita estamos en un diferencial de 600 puntos base, lo cual, si volteas a ver en términos relativos, economías emergentes, México es un país perfectamente atractivo de inversiones. O sea, pensando en flujos de capitales que buscan invertir con la mayor diferencial de tasas, México sigue siendo una opción muy segura en términos de inversión. ¿Cuándo se puede acabar o no esta ventana de oportunidad? Pues en la medida que tengamos este diferencial. Si vemos, por ejemplo, que la Fed empieza a reducir este gap, seguramente, y por eso nuestra estimación de tipo de cambio es el cierre del año, pues vamos a empezar a ver variaciones. Esta apreciación pues pudiera empezarse a reducir alrededor de los 18 pesos por dólar. Entonces, es un tema que definitivamente existe, pero está más relacionado a un tema de oferta y demanda. Pero lo que sí hay que destacar es que el peso mexicano sigue siendo una de las monedas emergentes más transables a nivel internacional. Está dentro de las primeras 5, lo cual, como todo fenómeno económico, tiene efectos tanto positivos como negativos. Al final del día, si tú le preguntas al sector exportador tener una apreciación sostenida del tipo de cambio, te va a decir, por favor, ya basta. Claro. Sin embargo, es parte del flujo y del juego de la economía donde pues efectivamente vamos a tener sectores que ganan y que pierden. Inclusive los mismos receptores de las remesas te van a decir, me alcanza para mucho menos de lo que me alcanzaba hace 2 años. Entonces, como todo fenómeno económico, creemos que el tipo de cambio va a seguir un comportamiento relacionado a ese commodity, a esa oferta y esa demanda, pero definitivamente sí hay que reconocer que el peso mexicano tiene un comportamiento positivo, es muy transable, es una economía que sigue siendo atractiva para el movimiento de capitales y en la medida de ese espectro, pues es una noticia relativamente positiva, ¿no? Dependiendo a quién le preguntes, ¿no? Al final del día, como siempre, ¿no? De acuerdo. Oye, Ricardo, ustedes califican a varias entidades del país, ¿no? Y creo que valdría mucho la pena que nos platicaras cómo están viendo ustedes de esas entidades que califican el efecto de nearshoring, ¿no? Porque creo que se habla nearshoring por aquí, nearshoring por friendshoring, ¿no? Cambian el título. Pero ustedes a lo mejor tienen esta sensibilidad ya, o todavía no, respecto al verdadero efecto que le está generando a las entidades per se, porque las tienen ustedes calificándolas, ¿no? Claro. Mira, te diría que de los 25 estados que tenemos calificados, sí notamos, sobre todo los que tienen las características, y un poco lo triste es las características de siempre. Sí. Los que están en la frontera, los que tienen un clúster automotriz, aeroespacial, los que tienen cercanía a los ejes troncales de comunicación que te lleva el comercio de productos y servicios hacia la frontera, son los que efectivamente hemos venido notando que sí tienen un crecimiento. Por ejemplo, un ejemplo muy cerquita. El día de hoy subimos la calificación del municipio de Tijuana. ¿Cuál es el efecto? Tiene un efecto en predial y en traslación de dominio impresionante. O sea, nos platica, por ejemplo, el municipio Tijuana, Mexicali, San Luis Potosí, que la construcción de parques industriales ya está prevendida 1, 2, 3 años. O sea, que el precio, por ejemplo, de las naves industriales se ha disparado más de un 70%. Entonces, vemos que efectivamente es un efecto positivo en la economía y se puede un poquito perder por el efecto de una recuperación económica. O sea, estamos creciendo a velocidades diferentes y estamos creciendo de manera diferenciada precisamente porque veníamos de una base bastante baja, ¿no? Eso es uno. Inclusive, para dar un marco al efecto de lo que esperamos o de lo que se espera del nearshoring, le preguntábamos a Hacienda, ustedes como la parte técnica que estimaron el crecimiento del país, ¿cuánto asumen que pueda dar este crecimiento?
y nos decían, bueno, la verdad es que es muy difícil llegar a un estimado de estos, pero nosotros estimamos que el efecto anual del nearshoring podría rondar entre el 1.5 y 2% del PIB. O sea, es un montón. Muchísimo. Es un montón, pero también es un montón de variación. Claro. O sea, también. Lo que te diría que creemos más importante como agencia calificadora que vemos un poquito, no solamente la parte de estados, de municipios, también calificamos las fibras, calificamos muchos tipos de activos en los cuales están relacionados a este fenómeno, es que algo que creemos que todavía queda de ver, un poco es a veces el papel de los analistas, decir no solamente qué bien se ve, sino también dónde vemos áreas de oportunidad, es en el tema de una política pública clara y fehaciente a la inversión extranjera directa, ¿no? Creemos que ese es como hablando de inversión, el tema pendiente. O sea, tenemos, por ejemplo, y calificamos operaciones, asociaciones públicas privadas, que de repente el inversionista recibía menos de lo que se acordó en su contraprestación de un contrato de 20 años. ¿Por qué? Porque el argumento es que es muy caro y no te lo voy a pagar. Y hazle como quieras. Entonces, esa no es una señal que además, si estamos enfrascados en un tema de que queremos crecer y podemos crecer y se pelean prácticamente por venir a invertir al país, pues no es una señal de mercado, una señal de política pública tan halagueña, que a pesar de todo eso, que estamos creciendo y están llegando y vemos economías que efectivamente están desarrollándose. Yo te diría que el mayor efecto de nearshoring lo estamos viendo en estados fronterizos, estados de centro con economías muy especializadas, sobre todo en la parte de aeroespacial, vemos un crecimiento bastante importante, y en el sur yo te diría que está un poquito menos presente, sobre todo porque las condiciones económicas, de comunicación, hasta casi de Estado de Derecho son sustancialmente diferentes a las que tenemos en otras regiones del país. Entonces, creemos en HR que el efecto es positivo. Creemos que se podría maximizar mucho más. O sea, a pesar de todo esto, a pesar de la cercanía, estamos viendo inversiones quizás un poquito hasta más importantes en Brasil ejercidas. En otros países como Chile estamos viendo temas de nearshoring también. En Perú estamos viendo temas importantes de nearshoring que todavía podríamos maximizar en términos de un flujo neto de inversiones. Pero definitivamente es un aspecto positivo y que creemos que se podría extender un par de años más todavía. Oye, te adelantabas justo a mi última pregunta, porque además creo que es muy valioso que ustedes como calificadora nos acompañen en este análisis que hacemos semana a semana de la realidad financiera y económica de nuestro país y de la región, porque pues califican también a varios países, ¿no? Califican Estados Unidos, decías Chile, Perú, México, por supuesto, Canadá. ¿Cómo está México? ¿Cómo se ve México respecto a otros países que entran en su visión? Mira, yo creo que el esfuerzo que se ha hecho un poquito por aumentar la presencia internacional nos ha ayudado también a tener una visión más global de la región. Te diría que dentro de las calificaciones, yo creo que cómo lo vemos y cómo nos vemos, la señal de mercado de la calificación per se es la señal más poderosa de mercado. Por ejemplo, Canadá tiene una calificación de HR+. ¿Qué habla de Canadá? Habla de Canadá de una nación que tiene muy medido y muy bien establecido y muy estable su balance primario. O sea, la velocidad a lo que ingresa y a lo que gasta es relativamente muy prudente. Segundo, el nivel de endeudamiento, que te diría que es la métrica más importante dentro de una calificación soberana. Entonces, pues si tú comparas a un México, un Canadá, pues tenemos un AA+, que era un AAA, que lo pierde un poco en la pandemia y que está prácticamente en vías de recuperar, ¿no? Otro hito muy importante para nosotros fue Estados Unidos, que, como dirían coloquialmente, se cuece aparte, particularmente por la reserva de moneda, ¿no? O sea, que el dólar sea lo que es el dólar. Podremos tener la discusión eterna que quieras acerca de si la reserva de moneda todavía sigue siendo el argumento. Podríamos hablar horas acerca del techo de endeudamiento en Estados Unidos y si una nación puede caer en impago por una situación legal / de partido, pero hoy todavía te diría que para nosotros pues es una moneda de reserva. Entonces, como que se cuece un poquito aparte. México.
México ha mostrado una resiliencia importante. Quizás ahí lo que te diría es que el crecimiento que hemos visto en los últimos años fue un camino diferente a lo que otros países en el mundo hicieron. Habrá que recordar particularmente que la caída, o sea, nosotros veníamos en 2019 de una tasa negativa de crecimiento. Nos llega la pandemia en el peor momento posible. Decrecemos alrededor de, pues más de 4 o 5%. Todo el mundo le pasa esto. Sin embargo, México toma un camino difícil, que es no voy a quemarme mis activos, no voy a emitir deuda y pues un poco cada quien sálvese quien pueda. Esa fue, de una manera quizás muy coloquial, lo que pasó en términos de política económica en México. Si tú volteas a ver qué pasó en los otros países calificados, como Estados Unidos, como Canadá, como Chile, Perú, Costa Rica, etcétera, todos hicieron algún tipo de política anticíclica para tratar de perder los menos empleos. ¿Qué pasa en términos generales? Que el nivel de endeudamiento en muchos de los países sube, a algunos les cuesta calificación, a México no, pero tuvimos un costo social enorme. Estamos creciendo. Fue una manera diferente de enfrentar un fenómeno que fue totalmente atípico y que, dependiendo el factor que quieras evaluar, pudo haber sido una buena o mala decisión. Desde un punto de vista de política económica, financiera, de endeudamiento, parecería bien. Desde un punto de vista de política social, no estoy tan seguro, ¿no? El hecho es que el crecimiento de esos países que tuvieron políticas anticíclicas, Perú crece del 2020, de una caída del 11%, crece un 13.6%. Chile, que es otro país que también tuvo una política anticíclica bien importante, creció 11.7%. México en particular, pues crece un 4.8%. O sea, sí crece porque veníamos de una tasa negativa, como todos los países, muy importante, pero no llega a tener este efecto de V que hubiéramos querido, ¿no? O sea, nosotros decidimos que el crecimiento o esa recuperación pues la íbamos a tener más acotada. Entonces, si volteamos a ver otros países, están creciendo a tasas iguales o ligeramente menores que la de México. Sin embargo, ellos vienen de una tasa de crecimiento de doble dígito. Entonces, hay un efecto base que también como que no es tan comparable. Entonces, ¿qué vemos en los otros países? Pues efectivamente tenemos a un Perú con un HRA menos, ligeramente superior a México. Sí, probablemente el problema estructural de Perú es que sí tiene un menor nivel de endeudamiento relativo, a pesar de todo. Sin embargo, la estructura político-social es verdaderamente muy complicada. O sea, no hay país en Latinoamérica que tenga o que haya tenido tantos presidentes en tan poco tiempo. Entonces, eso creemos que en el corto o mediano plazo está impactando el ritmo de crecimiento de Perú, ¿no? Ese es un caso. Costa Rica, te adelantaba, es un país que dejó de crecer y que tenía una velocidad de endeudamiento muy importante. Probablemente también es uno de los países que más esfuerzos haya tenido que hacer en los últimos años para cerrar ese gap. Lo que hizo Costa Rica, ya tenemos varios años calificando Costa Rica, fue pegarse a un programa de control con el Fondo Monetario Internacional, y como son esos programas de control, les ponen candados en la ejecución de gasto público, ciertas restricciones para el apoyo técnico y financiero con el fondo, y pues están logrando revertir una tendencia que en algún punto llegó a pensarse que la deuda de Costa Rica podía no llegar a pagarse. O sea, si estábamos hablando de un tema muy, muy grave, y eso lo revela perfectamente la calificación. Fuera del grado de inversión, más de un grado especulativo, pero lo ha estado haciendo relativamente bien. Ha reducido sus déficits, cambió su velocidad de endeudamiento, pudo tener acceso al sistema financiero internacional porque solo tenía fondeo prácticamente a nivel local a unas tasas altísimas que hacía que se paralizara el país. Pero por otro lado, como todos estos planes de ajuste, que son muy fuertes por parte de organismos multinacionales, ha provocado que el gasto se detenga de tal manera que está creando hasta cierto punto un descontento social. Y se entiende porque además, por el otro lado, por los ingresos, pues empezaron a cobrar impuestos que pues, el resto de países cobramos desde los 60s.
O sea, en Costa Rica, cuando yo me entrevistaba con las autoridades y con empresarios y con cámaras, lo que me decían es que a mí no me cobraban impuestos. Y te vuelves a decir, qué padre. Qué bien, pero hoy en economías modernas no alcanza un presupuesto público para darle salida a todo lo que necesita un país. Entonces, pues por un lado tienen mayores impuestos, restricción en el gasto, y tendrán que manejar un poco esa dicotomía entre, pues sí estoy mejorando financieramente, pero la población a lo mejor no está tan contenta como debería, y es un tema que seguramente tendrá que manejar. Chile, por su lado, tiene una gran fortaleza, una calificación de HR AA-, bastante superior a la mexicana, básicamente por su nivel de endeudamiento, es bastante menos endeudado. Y te diría que además, hoy por hoy, tiene una ventaja sobre dos activos que, a diferencia de la economía mexicana, pues ya no estamos centralizados en un activo a vender, como era el petróleo. En el caso de Chile, es uno de los principales productores de cobre y de litio. Y esa demanda internacional de su principal socio comercial, que no es Estados Unidos, sino China, pues ha hecho que la economía chilena esté creciendo de una manera muy importante. Pero además te diría que la economía y la política chilena durante muchos años, te diría, ha sido como el referente de Sudamérica en términos generales, ¿no? Es una economía y es un Estado de Derecho bastante trabajado, donde en realidad no hay mucha discusión si te van a respetar el contrato o no, si me voy a tardar mucho o no, si me va a costar o voy a tener costos hundidos por temas legales que no deberían existir. Entonces hace que en términos generales sea una economía que tenga un ritmo muy, muy marcado, ¿no? Entonces sí, puede que tenga algunas dificultades por esta misma dependencia al cobre y al litio, precisamente porque la economía china no está, en una de esas se desacelera más de lo que estamos esperando y puede impactarle precisamente por esa dependencia, pero al final del día vemos una economía que es muy pujante, ¿no? y que en términos cualitativos también suma y es referencia un poco en la urbe. Entonces, en términos generales, México es una calificación bastante estable, en buenos niveles, inclusive si comparamos el nivel de endeudamiento respecto de países europeos, te diría, por ejemplo, una España tiene bastante más deuda que México, por ejemplo. Entonces creemos que la misma calificación per se revela mucho acerca de esa fortaleza y al final del día esta resiliencia y esta manera diferente con la cual enfrentamos la pandemia pues se está viendo de alguna manera en este crecimiento, en estas expectativas, pues la cercanía, lo que siempre hemos dicho desde que nacimos prácticamente tan cerca de Estados Unidos, pues que tiene sus ventajas y desventajas. Hoy, por cómo se ha acomodado después de la pandemia y cadenas de suministro, hoy nos está ayudando tremendamente. Ya. Oye, Ricardo, pues te agradecemos que nos hayas acompañado en este episodio de Análisis Viva y que nos hayas dado justo un panorama diferente en el sentido de que nos das con puntos y señas temas relacionados con ciertas entidades dentro de la República Mexicana y en la región con estos países que nos mencionas. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias, Salvador. Él es Ricardo Gallegos, director general adjunto de análisis económico de HR Ratings. Y a ustedes también, muchas gracias por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzuet. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.